Vengamos. Muy bien, bienvenidos a la clase de estadística correspondiente al día de hoy, 1 de septiembre del 2020. Vamos a introducirnos con el primer tema. Ya hicimos una presentación en la anterior clase y alguna pequeña introducción. A ver, vámonos ya de lleno. Les comparto mi pantalla. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver la Sí, presentación? licenciado. Muchas gracias. Ya. Muy bien, conforme se van incorporando más de sus compañeros, comenzamos de lleno en la clase. Estadística, vamos con el tema 1, la introducción. La anterior clase hicimos una pequeña referencia a lo que era la estadística y algunas aplicaciones que se tenían. Ok, tengo eco, no debí de escuchar. Bien, a ver, ¿para qué sirve la estadística? Es la ciencia que se ocupa en general de los fenómenos observables. Ya estamos hablando en este caso de los datos que se pueden recopilar en tiempo real de los fenómenos que vayamos a observar. Estos se pueden corresponder incluso desde lo que se va a llegar a llamar el estudio de mercados, que es lo que más nos interesa en nuestra área. Ay, permítanme un momento. Bien, continuemos entonces. Es la ciencia que se ocupa del tratamiento de los datos. Es la ciencia que incorpora, entre otras funciones, la observación y la presentación de los datos, con lo que va a ser la estadística descriptiva, como ciertas decisiones, inferencias o pronósticos que vayamos a realizar sobre los datos que vayamos a observar, sobre variables. Y en este caso van a ser variables cuantitativas, van a ser variables cualitativas, ya dependiendo de la naturaleza, la cualidad que éstas tengan. Bueno, entonces es una ciencia que se va desarrollando observando hechos y formulando leyes que los explican, ¿no? Siempre tratando de modelizar, siempre tratando de establecer modelos matemáticos que nos sirvan para poder representar lo que está pasando en la realidad. Bien, entonces estos modelos matemáticos nos van a servir para explicar y para realizar experimentos para validar o para rechazar dichas leyes. Los modelos que crea la ciencia de tipos determinista o aleatorio, bueno, los tipos estocásticos, en el caso del análisis de sucesos estocásticos, nos estamos refiriendo más hacia al área de inferencias que vamos a hacer con producto, con datos incompletos, datos que no se hayan terminado de analizar todavía, no se hayan terminado de colectar en su totalidad. A partir de esto se van a establecer también modelos matemáticos que nos van a poder ayudar a tomar decisiones. La estadística se utiliza como tecnología al servicio de las ciencias. Es una herramienta muy útil al momento de poder realizar o tomar decisiones o poder tomar estos datos y poder decidir a partir de ellos, poder proyectar a partir de ellos, poder inferir a partir de ellos a las diversas ciencias, ya en este caso las ciencias administrativas, con lo que va a ser la estadística descriptiva, o como en el caso de logística, por ejemplo, para los modelos estocásticos, ¿no? Esos modelos que se hacen con aleatoriedad, ¿no? Sobre que ciertos sucesos vayan a pasar y con qué probabilidad estos vayan a suceder. Bien, y en el caso de las incertidumbres que van a formar parte de la naturaleza, de cualquier naturaleza, ¿no? Cualquier tipo de suceso que vaya a realizarse en este medio, muy pocos de ellos van a obedecer completamente a las leyes que se van a plantear o a los modelos matemáticos. Aunque en su gran mayoría van a obedecer a este comportamiento, por ciertos antecedentes no se puede garantizar 100% a que vayan a ocurrir de esta manera. La estadística
en este caso la bioestadística, ¿no? Como un ejemplo, enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de las ciencias de la vida donde la variabilidad no es excepción, sino la regla. En el caso de la bioestadística, nada más. Sigamos adelante. Bueno, la estadística es la ciencia de tres tipos, bueno, que va a implicar a tres tipos de variables, tres tipos de herramientas que vamos a tener dentro de la estadística. La primera va a ser la sistematización y la recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno, ¿ya? Aquellos que simplemente se van a dedicar a observar y describir lo visto, ¿ya? Ordenar los datos y poder tener a disposición, según ciertos estadígrafos, la utilidad que se le va a llegar a dar, ¿no? El motivo por el cual han sido concebidas. Deducir leyes que rigen esos fenómenos es otro de las implicancias que tiene la estadística como tal. Eh, Poder de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones y conclusiones, también tiene que ver con la estadística, porque no solamente nos vamos a abocar a simplemente presentar los datos, sino que también nos tenemos que dedicar a interpretar los mismos. Y es otra parte interesante de la estadística, en el caso del análisis de estas variables. Y si fuese el caso, la presentación de la proyección de los mismos. Ahí estamos. Entonces, la primera parte, la primera definición de la estadística corresponde a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva no se remite a la proyección o toma de decisión de los datos, sino a la proyección de los mismos. No, no a la proyección de los mismos, pero sí a la descripción de un fenómeno que está pasando en tiempo real. Entonces, solamente se dedica a organizar los datos, a recogerlos y a ordenarlos. El deducir leyes tiene que ver mucho más con el área de probabilidad, que se analiza también en la estadística. ¿Cuánta probabilidad? ¿Qué tal ese modelo matemático se está comportando? ¿Qué relación existe entre las variables que implican un cierto fenómeno? El poder de la toma de decisiones a partir de estos datos obtenidos corresponde al área de la estadística inferencial, ya no la estadística descriptiva, ¿no? La estadística descriptiva es muy concreta en cuanto a los datos que vayan a presentar. Entonces, las decisiones y las conclusiones que se vayan a sacar a partir de estas variables analizadas y presentadas y proyectadas van a tener que ver mucho con la estadística inferencial. Entonces, los pasos en un estudio estadístico van a más o menos tener que ver con las siguientes actividades. Plantear una hipótesis sobre una población es una de ellas. Es el primer paso que se va a dar. Entonces, la hipótesis no se olviden que es un supuesto, ¿no? Es un supuesto, em, es una conclusión futura posible que se le estaría dando a una explicación que se le estaría dando a un fenómeno que se está observando, ¿no? Y va a seguir el mismo orden del método científico, en el caso de la estadística, no va a ser ajeno. Bueno, se decide a partir de qué datos recoger para poder comprobar esa hipótesis. Y esto tiene que ver mucho con las variables. ¿Quiénes están implicados? ¿Qué fenómenos están implicados para la ocurrencia de un suceso? Van a ser las causas principales o las causas observables que se están dando al respecto de un fenómeno dado. A ver, hablando sobre la pobreza en Bolivia, entonces podemos nosotros determinar dentro de la hipótesis, la pobreza en Bolivia tiene una relación directamente proporcional al analfabetismo o al grado de preparación, ¿no? No tienen técnicos, por ejemplo, no hay manos de obra calificada, no hay técnicos dentro de la población boliviana y debe de tener una relación directa, que mientras más haya técnicos, menos pobreza debe de haber seguramente en Bolivia. Entonces ya se han establecido dos variables, cantidad de técnicos en el tiempo versus cantidad de población pobre en Bolivia, ¿no? Si hay alguna relación directamente proporcional, entonces la curva que vaya a describir este comportamiento
de alguna manera debería de tener relación bajo un modelo matemático. Puede ser un modelo lineal, puede ser un modelo exponencial, dependiendo sea el caso. En la segunda parte son las técnicas de muestreo, cuando ya se ha establecido qué es lo que posiblemente esté pasando, ¿no? Al observar un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? La pobreza. ¿Qué variables estamos implicando? Entonces, de acuerdo a la hipótesis, se han planteado dos posibles variables, la cantidad de técnicos en Bolivia y la cantidad de pobres en Bolivia, ¿no? Entonces, para eso se van a tener que definir seguramente qué es un pobre, qué es un técnico. Entonces, seguramente cuando digamos nosotros técnicos, aquí la persona que ha cursado 3 años de estudio en un instituto tecnológico o en la universidad para poder obtener un título de nivel técnico, ¿no? ¿Qué se define un pobre? Un pobre es aquella persona que tiene ingresos por jornada, por día, menores a $1, ¿no? Entonces, a eso les podemos definir nosotros como pobres. ¿Ya? Y ya vamos analizando y buscando datos en el Instituto Nacional de Estadística o en las instituciones necesarias, ¿no? De empresa, colegios de técnicos y todo aquello, ¿no? Para saber cuánto de población han tenido y cómo esta ha estado variando en el tiempo. Bueno, la segunda parte es hacer el muestreo. Cuando ya tenemos nosotros el universo, o por lo menos la población de esa variable que se ha descrito, o sea, cuáles son los individuos que cumplen con esas condiciones, no podemos entrevistarlos a todos. Bueno, dependiendo del caso, puede pasar también que no sean muchos y poderlos entrevistar a todos, ¿no? O poder recopilar datos de esos. Entonces vamos a tener nosotros que utilizar técnicas del muestreo seguramente para analizar una muestra que se vaya a obtener de una población dada. Y en este caso, las técnicas de muestreo tienen que ver con aislar un pequeño grupo de una población que cumpla con las características de la población, o sea, que sea representativa. ¿Ya? Y esa es una de las principales condiciones que se da para poder analizar los datos de una muestra, porque no me sirve a mí que si yo tengo 100 bolitas rojas, 50 naranjadas y 10 verdes, que yo vaya a sacar una muestra de puras rojas, ¿no? ¿Y qué quiero saber de esas bolitas? No sé, analizar el diámetro, digamos. Si el diámetro es efectivamente el mismo en todas las bolitas rojas y verdes, como en las últimas mencionadas, las naranjadas. Y así se darán de cuenta, la muestra debería de tener una proporción similar a la población, ¿no? Por lo menos tener una bolita morada, tener 5 bolitas naranjadas y 10 bolitas, no me acuerdo qué dije, rojo creo. ¿Ya? Pero de alguna u otra manera tiene que ser, o tiene que ser una copia fiel, pero a pequeña escala de lo que va a ser la población. Entonces, para realizar ese estudio, para pues, realizar la muestra, el diseño de la muestra, se tienen que tomar en cuenta muchos factores. Hay que empezar a describir la población. En el caso de los técnicos, por ejemplo, ¿no? Tal vez hay más técnicos en mecánica industrial que técnicos eléctricos. Entonces, la población que vayamos nosotros a entrevistar o a estudiar, cuando les preguntemos cuáles son sus ingresos económicos, ¿no? Pues tiene que corresponder en mayor proporción a mecánicos industriales, automotrices y demás, ¿no? Que lo que va a ser la relación que vamos a tener nosotros a técnicos eléctricos, ¿no? Dando un ejemplo nomás, porque en verdad existen varios tipos de técnicos, químicos industriales, en telecomunicación, mecánicos automotrices, aeronáuticos, ¿no? Y distintos, ¿no? Hay una gama muy amplia, topógrafos, por ejemplo, ¿no? A nivel técnico superior. En ese caso vamos a tener que tener una muestra que tenga una relación directamente proporcional a las subpoblaciones que vamos a tener en esa población. Bien, no estamos hablando de universo. Cuando nos referimos a universo, nos referimos al total, al conjunto total de las personas, o en este caso de los individuos o elementos que vayan a reunir todas las características de ese tipo de población que se vaya a analizar. Entonces, ¿cuál sería el universo de la población de los técnicos? Los técnicos que existen en todo el mundo. Por ejemplo, por dar un ejemplo nada más. Ese sería el universo. Entonces, la población, en este caso de técnicos bolivianos, es una población nomás, es un subconjunto del universo. ¿Ya? No se olviden que las leyes de Morgan se van a aplicar, las tablas de falso y verdadero,
la teoría de conjuntos que ustedes han llevado en el colegio, vamos a poder aplicar en este universo, en estas poblaciones, en poblaciones que se van a intersectar. Por ejemplo, si estamos hablando de técnicos, pueden ser técnicos que se hayan graduado en institutos o universidades peruanas, chilenas o extranjeras, que de alguna manera reúnen los requisitos, o sea, son individuos, son elementos que pueden ser considerados tanto en la población total de técnicos chilenos, de técnicos, no sé, franceses, peruanos, ¿no? Son considerados también tanto ahí como técnicos bolivianos, porque están trabajando acá. Entonces, de alguna u otra manera, esa sería población que ha llegado a intersectarse, ¿no? Las famosas intersecciones que hacíamos en teoría de conjuntos, las que eran mutuamente excluyentes, las restas, ¿no? Esas ya, vamos a poder utilizar las mismas reglas, ¿ya? No se olviden entonces, vayan repasando un poquito sobre esta teoría de conjuntos, sobre qué son las intersecciones, las uniones, sumas, restas, los conjuntos complementarios, el complemento, ¿se acuerdan? ¿No? Dentro de las poblaciones es muy fácil de ser identificado, porque en las poblaciones, eh, ¿a qué les quería decir? Ah, el conjunto complemento de las poblaciones es precisamente al resto de técnicos que no son bolivianos, ¿no? En el caso nuestro, en el que estamos explicando en la presentación. Bien, esto con respecto al muestreo. Una vez tomado el muestreo y una vez recogido los datos, vamos a ir a describir los mismos, a ordenar todos los datos obtenidos, según ciertos parámetros o criterios que previamente se haya dado el que está diseñando esta recogida de datos estadísticos. Entonces se va a resumir los datos obtenidos generalmente en tablas. Se realiza una inferencia de esa descripción que se ha hecho sobre la población para darle algún tipo de conclusión a esta. Y por último se va a cuantificar la confianza en la inferencia. Y estamos hablando sobre el análisis de sensibilidad y el análisis que nosotros efectivamente hacemos para lo que se va a llegar a llamar la factibilidad en algunos casos o simplemente las relaciones de aprovechamiento que vamos a tener con respecto a lo que hayamos estudiado. Ya para poder determinar en algún sentido factibilidad cuando nosotros estamos haciendo estudios, por ejemplo, proyectos de grado, ¿no? O en otros casos simplemente determinar cuál es la confianza que tenemos en esa muestra que se ha tomado y en los datos que estamos obteniendo. Esto tiene que ver mucho con el grado de representatividad que va a tener la población, o mejor dicho, la muestra con respecto a la población. Entonces, dentro de las técnicas de muestra vamos a tener relaciones cuantificables, ¿no? Las reglas del 10%, por ejemplo, de poder obtener a partir de una población. O sacar la raíz cuadrada de n, que también vamos a utilizar en algún momento para poder determinar muestras. ¿Ya? Que si tenemos 1 millón, por ejemplo, de habitantes, le saquemos la raíz cuadrada y esa sea la unidad base que nos vamos a utilizar como muestra. Existe en el caso ya de la cantidad que vamos a tener nosotros de población, análisis que van a ser mucho más intrínsecos todavía con respecto a relaciones de confianza al 99%, y en ese caso vamos a tener que tomar muestras muy grandes, ya casi incluso rayando el 50% de los individuos, como relaciones de confianza que van a ir del 85%. Ya en la teoría de los estadígrafos se dice que una muestra que se une el 85% para arriba de confianza es muy versátil, es muy aplicable, muy verosímil de ser utilizado, ¿ya? O sea, es más factible, es mucho más fácil utilizar ese tipo de análisis que vamos a hacer, o sea, el tipo de datos para muchos que reúnen el 85% para arriba de confiabilidad. Bien, el método científico en la estadística. 4 pasos principales que vamos a considerar al momento de nosotros poder manejar datos. No solamente nos vamos a dedicar al tratamiento de datos aquí en la materia de estadística, sino que también tenemos que considerar otros pasos, otras actividades que tienen que ver con esta ciencia que se llama estadística.
Ya les había dicho en su momento que uno de los primeros pasos que se va a realizar es plantear la hipótesis. ¿Qué es lo que posiblemente esté pasando ahí? Y tomar en cuenta las decisiones que vamos a tomar al respecto de la población que vamos a estudiar. Si estamos desarrollando el control de calidad en productos que están saliendo de una fábrica, por ejemplo, nos vamos nosotros a remitir en cuanto a la cantidad de productos que salen con respecto a las devoluciones que hay. Entonces, esa relación que van a llegar a tener esos en el tiempo, van a poder determinar un cierto factor porcentual de mercancía o de gestión de devoluciones que llevamos nosotros tratado. Y podemos nosotros, entre otras cosas, plantear hipótesis, posibles sucesos, posibles sucesos que estemos pasando, que estén pasando en ese momento. En ese caso puede haber una directa relación en esa relación porcentual, ¿no?, de los productos devueltos, ¿no?, el porcentaje que se está devolviendo con respecto a la mala manipulación de la carga, mal acondicionamiento físico, eh, problemas que vamos a tener que ver con el mantenimiento de la maquinaria, y si hay una relación directamente proporcional a cualquier tipo de modelo matemático, ya podría haber una relación directa de los mismos, y muy posiblemente ya estemos nosotros planteando la causa del motivo de poder tener devoluciones, tantas devoluciones de nuestros productos. Y así poder nosotros tener fundamento matemático, concreto, de qué es lo que estaría pasando en ese suceso. Bien, eso es lo que nosotros podemos representar en la hipótesis. El cuarto paso va a ser diseñar el experimento. Ya tiene que ver con la muestra, con la población, con determinar antecedentes de la población, ¿no?, el por qué se está decidiendo en la hipótesis, que se va a considerar, por ejemplo, el mal mantenimiento de la maquinaria como uno de los motivos principales para que haya tantas devoluciones, ¿no? Tal vez pueda haber una relación, ¿no? Que las máquinas no estén teniendo una buena gestión de mantenimiento, que se va a poder medir seguramente con la cantidad de averías o de paros que ha llegado a tener la máquina para necesitar mantenimiento, para necesitar corregir eso. Y nosotros poder establecer a partir de aquello una relación directa, ¿ya? Y así poder proyectar qué es lo que está pasando en el futuro. Luego, una vez diseñado el experimento ya a nivel teórico, los pasos que se van a realizar, tipo de población que se vaya a estudiar, vamos a hablar sobre la recogida de datos y el análisis que se va a hacer de los mismos, ¿no? El ir in situ a poder establecer entrevistas, observar algún fenómeno sin la necesidad de involucrarse con los elementos, y así sucesivamente. Por último, se van a obtener conclusiones. Se van a tratar estos datos antes de la recogida de datos y análisis en tablas, en representaciones gráficas que vayamos a realizar, no sé, algunos índices que vayamos a poder obtener. Por ejemplo, el caso del análisis que se hace con respecto al coeficiente de variabilidad, ¿no? Y la relación que tenga, ¿no? La tendencia que ésta vaya a tener con la unidad. Porque no se olviden que el coeficiente de variabilidad pues, tiene que ser siempre o tiene que tender siempre a 1. Relaciones de 0,85 para arriba dan altos grados de confianza. Relaciones del 0,9 ya son aceptables, ¿no? Relaciones del 0,99 hay una estricta confianza con respecto a los datos obtenidos y el fenómeno que se está estudiando. O sea, hay una relación directa de causa-efecto. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a determinar el coeficiente de variabilidad, ya sea el coeficiente de variabilidad lineal, exponencial, el logarítmico, que son tres de los principales que pasan en el tiempo. Hay otros, hay comportamientos cíclicos. En el caso de, por ejemplo, el análisis de motores y la relación que tienen la presión y la temperatura, ya podemos estar hablando de relaciones elípticas o relaciones a ciertos modelos de matemáticos integrados para poder determinar comportamientos. No necesariamente son líneas, sino que estos también pueden ser cerrados. Eso dentro del análisis que se va a hacer y la obtención de las conclusiones van a dar, de acuerdo a los datos obtenidos, conclusiones para poder determinar si la hipótesis se ha cumplido primeramente y si lo que se ha obtenido o si hayamos encontrado otra razón por la cual esté sucediendo la devolución de las mercancías en el tiempo. No se olviden de esto entonces.
Población y muestra. Definamos lo que es población. Hemos dicho que es un subconjunto del universo. Population. No, es un conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, hacer inferencias. Es un conjunto de ciertos elementos que van a reunir ciertas características similares. Normalmente es demasiado grande poder abarcar a toda la población, ¿no? Entonces, analizando sobre el primer ejemplo, sobre la población total de técnicos en Bolivia o la población total de personas que tienen menos de $1 de ingreso al día, eso ya incluso puede hacer prorrateado, se puede hacer una relación promedio, ¿no? Con respecto a todo el tiempo y el salario mínimo que está llegando a percibir esa persona, ¿no? Para poder determinar si es pobre o no y cuántas son, ¿no? Y seguramente deben ser muchas. Bueno, la muestra. Es un subconjunto suyo al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones o mediciones. Ya es un subconjunto de la población. Entonces, esta tiene que ser representativa, ¿no? Y es el concepto que tratamos de introducir al principio de la clase. Entonces, ¿qué significa que una muestra sea representativa de una población? Que reúna las mismas características que la población. ¿Ya? Y en esto, en términos cuantificables como términos cualitativos. De términos cualitativos, ¿no? Habíamos hablado de las bolitas rojas, moradas y naranjadas, ¿no? En el caso de la población, ¿no? Estaríamos hablando en el caso de pobres, ¿no? Lo podemos dividir en tres grandes secciones, ¿no? Los que están, sí, efectivamente perciben entre $0,1 a 0,5, de 0,5 a 0,8 y de 0,8 a 0 a 1, a $1 por día. Entonces podemos establecer subpoblaciones que tienen estas características. O podemos determinar, si estamos hablando de Bolivia, las del eje troncal, de los demás, ¿no? Como los otros dos puntos, pero de una u otra manera. Si vamos a analizar, disculpa, me entró la llamada. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Ok, chicos, me entró una llamada y bueno, detuvo un momento la transmisión. A ver, entonces tenemos variables. Una variable es una característica observable, ¿ya? Es una característica observable de algún elemento, ¿ya? Entre los diferentes individuos de una población, dice, pero no necesariamente son entes físicos o naturales los que vayamos a analizar, podemos analizar simplemente cosas o incluso actividades que se estuviesen desarrollando. Bien, entonces la información que se dispone o se desea analizar de un individuo es una variable. Una variable la vamos a tener en cuenta nosotros como una característica de la población. Si hablamos de personas, tuviesen muchas variables, ¿no? Una de ellas es la altura, su edad, su género, el color de sus ojos, el color de su cabello, eh, estaríamos hablando de sus ingresos económicos, ¿no? Estaríamos hablando del grado de preparación que tienen ellos, y así consecutivamente de muchos tipos de variables que vayamos a analizar. ¿Qué son las variables entonces? Características de la población o de los individuos que forman parte de esa población, porque al fin y al cabo daría lo mismo. Bueno, en los individuos de la población española de uno a otro es variable. ¿Qué vamos a tener? El grupo sanguíneo, el nivel de felicidad, ¿no? Estos niveles de felicidad se van a establecer de acuerdo a qué tanto tiempo libre pasan fuera de casa, si cuánto tiempo le dedican a caminar, a recrearse. Entonces, de las 24 horas que tienen, las 8 horas que duermen, las casi 4 horas que perdemos en transporte público, ¿no? Y movernos de un lado a otro lado, las horas efectivas que se realizan dentro de un trabajo, que van a ser seguramente entre 6 o la teórica de 8 horas, ¿no? Y por otra parte, la diferencia que va a quedar sobre las 24 horas de esta cantidad de horas que habíamos mencionado, ¿no? 4, 8, 12 más 8 horas de descanso serían 16 horas. Entonces nos restaría algo así de 8 horas más, que seguramente vamos a ver cómo lo invierten, ¿no? Cada uno de los tipos de población, ¿no? En el caso de las poblaciones europeas, que seguramente se van a dedicar a hobbies y todo aquello, y se pueden medir en ese caso
el grado de felicidad que tienen ese tipo de población, ¿no? U otras, ¿no? Como las latinoamericanas, que se dedican a compartir entre amigos hasta cierta parte, ¿no? O en la familia, ¿no? Algunas de las otras, ¿no? Y así ya tenemos una relación medible. Casi todas las variables tienen la capacidad directa de ser medibles o indirecta. ¿Ya? El grado de felicidad en este caso está midido de manera indirecta con respecto al tiempo de libertad que tiene de cada uno de los individuos que forman parte de esta población. Otro sería una variable continua. Ahí vamos a decir continuos cuando son variables que se pueden medir en unidades redondas. ¿Ya? Es el caso de la altura, perdón, en unidades decimales, es el caso de la altura. El número de hijos es una variable discreta, porque nadie tiene 2 hijos y medio, ¿no? O 3 hijos, un cuarto. Estaríamos hablando de una manito, ¿no? No sé, una cabeza de un otro hijo más. Eso es imposible. Entonces, esas son variables discretas. Es importante nosotros que podamos determinar si son variables discretas o continuas, porque la relación que vamos a hacer nosotros en el estudio matemático, ¿no? El crear modelos matemáticos van a ser muy distintos. Por ejemplo, en el caso de variables continuas, ya tiene que ver mucho con el cálculo infinitesimal, con la integración, con el cálculo integral, para que nosotros podamos determinar áreas, ¿no? Pero no son áreas concretas, tampoco son áreas redondas, de números naturales. Estamos hablando del área de, igual, variables continuas, o sea, son variables decimales. Son muy importantes de determinarse en estadística, sí, porque en el caso de realizar modelos matemáticos para variables discretas, son mucho más fáciles. Casi ni siquiera tomamos en cuenta al cálculo diferencial o cálculo integral para poder realizar el análisis de las mismas, ¿no? De los modelos matemáticos que podemos establecer. En ese sentido, tenemos el número de hijos como una variable discreta y la altura como una variable continua. ¿Ya? Y así ustedes pueden ir identificando qué es continuo y es discreto. Y espero que hayan tomado en cuenta porque es parte del examen. A ver, si yo les digo, em, la importación de automóviles en un contenedor es de alrededor de 3 por cada contenedor que se importa. Y si se importan 50 contenedores de automóviles, ¿cuántos tendríamos? No fácil, 3 por 5 es 15, tenemos 150. Bien, ¿esta es una variable continua o es una variable discreta? Es una variable discreta, porque las variables discretas hemos dicho que se miden de manera redonda. En cambio que las variables continuas van a implicar decimales, ¿no? O sus equivalentes en fracciones. Ok. Por otra parte, tenemos las variables cuantitativas como las variables cualitativas. Decir cuantitativo tal vez es algo muy fácil de poder definir, porque es solamente las variables que van a poder medirse como, como números, con números. En el caso de, por ejemplo, número de hijos o altura, sí se pueden medir de forma cuantitativa, ¿no? El grupo sanguíneo, por ejemplo, es una variable, bueno, el grupo sanguíneo es una variable cualitativa, mejor dicho. Las variables cualitativas son aquellas que van a describir cualidades de los individuos. Las cualidades generalmente solo se presentan ahí, o están o no están, ¿no? Si nosotros podemos determinar la cantidad de estudiantes que están enamorados en la UTB. Entonces, el amor no es una unidad medible, no puedes preguntar cuán enamorado estás, ¿no? Entonces, o estás o no estás. Entonces, una variable cualitativa. Y van a ir más al campo de la álgebra booleana para poder determinar falsos y verdaderos y lo que posiblemente esté pasando ahí, ¿no? Los corazones rotos y los que no. Eh, en el caso presente tenemos los grupos sanguíneos que se pueden describir dentro de los individuos, ¿no? Ahí tenemos los grupos A, B, B, los ORH positivos, ORH negativos y no sé qué otras cosas más pudiesen presentarse. ¿Ya? Pero todo eso tiene que ver mucho con una variable cualitativa. ¿Mm? Es una cualidad que generalmente no se va a presentar como, como las variables cuantitativas, ¿no? Que son números generalmente largos, grandes. Ya vamos más allá de las 3 unidades medibles para poder determinar o medir estas variables. No, todo lo contrario va a pasar en el caso de las variables cuantitativas.
Sí se pueden medir a gran distancia, no es que se presenten o no se presenten, como en el caso de las cualitativas. Y en el ejemplo que tienen ustedes ahí, tenemos el nivel de felicidad declarado, ¿no? La escala que se puede establecer directamente entrevistando a cada uno de los individuos que vayan a formar parte de esta población. Tipos de variables. Ya, dentro de las variables cualitativas, las que habíamos dicho que son o se presentan, ¿no? Son cualidades de los individuos y se presentan o no se presentan. Ya, podemos nombrar a las nominales, ya, si sus valores no pueden ser ordenados. Es el caso de sexo, de grupo sanguíneo, de religión, nacionalidad, de fumar o no fumar. Hablando de religión, por ejemplo, no podemos nosotros mantener una escala. Si bien es cierto, hay muchos tipos de religiones y estas se van a presentar o no en ciertos individuos, y estamos hablando otra vez del falso verdadero, del sí o no, ¿no? De la álgebra booleana, no se puede establecer cuál religión va a ser la escala mayor y cuál va a ser la escala menor. Va a formar parte dentro de las escalas, de la parte superior o inferior, porque no hay una forma de ordenarlos, no lo hay. Grupos sanguíneos, lo mismo. Colores de la piel, por ejemplo, ¿no? Nadie puede decir que primero vamos a nombrar a los blancos, luego a los morenos y al último a los negritos, ¿no? Entonces no se puede, no hay una relación, no hay una forma de hacerlo. Tal vez se pueden establecer ciertos criterios, como por ejemplo van a ser el orden alfabético en el que se presentan estos, ¿no? Para poder ordenar de mejor manera y programar en un computador, que es algo muy necesario, ¿no? Para poder establecer escalas, pero de alguna otra manera no hay preeminencia de uno o de otro. El caso de los ordinales sí hay la posibilidad de ordenarlos. Si bien es cierto, son cualidades que presentan los individuos, pero estas sí se pueden establecer grados dentro de la ordenación de estas variables. Si sus valores se pueden ordenar, es el caso de la mejoría de un tratamiento, el grado de satisfacción de un producto, la intensidad de un dolor. Hay veces en el caso de las cualidades que son un poquito muy abstractas y difíciles de determinar, hay una seria discrepancia sobre si establecerlo como variables ordinales cualitativas o directamente clasificarlas como variables cuantitativas. ¿Y eso a qué se refiere? El caso de los colores. Los colores van a tener ciertas tonalidades o intensidades. Cualitativamente hablando, no hay un equipo que vaya a poder diferenciar cierta tonalidad, cierto color, sí, cierta saturación que vaya a tener, cierta intensidad en la que se vaya a presentar, o la saturación que vaya a tener en un espacio dado. No hay un equipo dado porque no hay escalas ofrecidas. Es por eso que difícilmente nosotros, incluso en los tarros de pintura, vamos a poder encontrar dos similares entre marcas distintas. Bueno, eso hablando con respecto al color. En el caso de la mejoría de un tratamiento se pueden establecer escalas, ¿no? Escalas que van a ir del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 3, sobre te encuentras bien, te encuentras más o menos o te encuentras mal. Hablando sobre una escala de 3 nada más, y sobre sí o no, porque habíamos dicho que las cualitativas se van a presentar o no se van a presentar. Ya, esa es la principal característica de estas. Entonces, sí tiene una forma de medirse, todo se puede medir en estadística, todo, absolutamente todo, incluso el amor, ¿no? Si uno está enamorado o no está enamorado, o el enojo, ¿no? O así, ciertas variables que nosotros vamos a poder, o tratamos de considerarlas como no estar presentes ahí. En el caso de las variables cuantitativas, tenemos las discretas y las continuas que habíamos mencionado hace un momento. No se olviden, las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir en una escala superior a 2. O sea que no necesariamente van a estar presentes o no, como en el caso de las cualitativas. Si sus valores son numéricos, efectivamente. Entonces, tienen un sentido de operaciones algebraicas con ellos. En el caso de las discretas, habíamos mencionado si tomar valores enteros. Y habíamos hablado sobre los hijos, por ejemplo, ¿no? O las personas que se van a encontrar en un lugar. Entonces, son variables redondas. Nunca vamos a poder encontrar, ya habíamos mencionado, ¿no? 3 personas y media, o 3 caballos y medio, ¿no? Eso es difícil de encontrar, son unitarios, los números naturales.
Número de hijos, número de cigarrillos, número de cumpleaños, edad. Bueno, aunque la edad todavía se puede representar de manera continua. Las continuas, si entre los dos valores van a existir posibles escalas, posibles rangos. Estos son valores infinitos dentro de esta numeración, porque aún las fracciones se pueden llegar a seguir fraccionando mucho más. ¿Qué quiere decir eso? La estatura, por ejemplo. La estatura se puede medir en centímetros. Bien. 153 centímetros para una persona dada. Pero podemos ir todavía ahondando más y poder entrar al campo de los milímetros. 153 centímetros con 85 milímetros. Con 8 milímetros. Los milímetros todavía pueden tener escalas más pequeñas, el caso de los micrómetros, los nanómetros, los centímetros, ¿no? Entonces son unidades muy pequeñitas que se van a poder todavía seguir subdividiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En el caso ya vamos a estar hablando del cálculo infinito. Por eso les decía, esto es más del campo del cálculo infinitesimal, ¿no? Con respecto a la integración o a la derivación de las variables que se vayan a observar y las relaciones que van a tener unos sobre otros, porque las curvas o los comportamientos, las relaciones que van a tener, no necesariamente van a obedecer en este caso a los modelos clásicos, ¿no? Que nosotros nos habíamos acostumbrado a ver en el colegio, los que ustedes, ya manejan y dominan, pero recontra bien. Es el caso, por ejemplo, de la curva del exponencial, la curva logarítmica, el caso del modelo lineal para el análisis de datos, ¿no? Estos que tienen una pendiente, ¿no? Que ustedes van a ir analizando y todo aquello. No, ya vamos a ver figuras amorfas o no, en el caso de los círculos, por ejemplo, ¿no? Las elipses, de figuras amorfas que no tengan realmente ninguna forma, ¿no? O definida, ¿no? Por lo menos normal, la que conocemos comúnmente, sino seguramente vayamos a encontrar ya, en este caso, áreas extrañas, ¿no? Que igual que sus variables tienen proporciones decimales, ¿no? Tienen la capacidad de poderse medir de manera decimal. Veamos qué hora es. Si tenemos algo de tiempo, creo, pasamos unos 5 minutitos más. Bueno, es buena idea codificar cada uno de los individuos o de las subpoblaciones o de los subconjuntos que vamos a encontrar en la muestra. Entonces, las variables como números para poder procesarlas con facilidad en un ordenador es una excelente opción, ¿no? Sean estos códigos alfanuméricos o numéricos como tales. Bueno, es conveniente asignar etiquetas. Es conveniente asignar etiquetas a los valores de las variables para recordar qué significan los códigos numéricos. ¿Ya? Entonces, los códigos numéricos ya pueden tener etiquetas, como en el ejemplo que tienen ahí en un costado, ¿no? Son hojas de cálculo que nos van a ayudar a poder determinar ciertas variables de ciertos individuos que se hayan estudiado en ciertas muestras. Bueno, algunas de las etiquetas que se pueden considerar: el sexo, si son hombres o son mujeres; la raza, si son blancas, son trigueñas, son negritas, ¿no? Son tal vez mestizos; el grado de felicidad ordinal, ¿no? Muy feliz, bastante feliz o no feliz. Se pueden asignar códigos a las respuestas. Ya, esos códigos van a ir desde el 0, en el que no sabe, al 99, con el que no sabe. Ya, es bueno establecer una escala en ese caso, para que nosotros podamos manejar de mejor manera o hacer el tratamiento respectivo de mejor manera en estas tablas. Bueno, estas situaciones deberán ser tenidas en cuenta en el análisis de datos perdidos, ¿no? Para poder realizar lo que se conoce como missing data o la minería de datos también. Aunque se codifiquen como números, podemos recordar siempre el verdadero tipo de las variables y su significado cuando vayamos a usar programas de cálculo o estadísticos. Es bueno tener una nomenclatura, ¿no? Para poder encontrar el código equivalente a alguna etiqueta que se haya dado o la descripción que hayamos tenido de alguna variable o los grados de satisfacción que estemos tratando, manejando.
Ahí tienen otro ejemplo de otra tabla tratada ya, ¿no?, con respecto a las variables utilizadas, a los individuos estudiados y a las medidas que nos han dado, ¿no?, en la intersección que van a ser de las mismas. Entonces, posibles valores de una variable suelen denominarse modalidades, los posibles valores. Pues van a ser escalas concretas o agrupadas dentro de las variables. Las modalidades pueden agruparse en clases. Estos van a ser rangos, que van a ir de cierto punto a cierto punto para la descripción de ciertas mercancías, de, de ciertos individuos, ¿no? De la población de ciertos individuos. Edades, por ejemplo, ¿no? Menores de 20 años, de 20 a 50 años, de más de 50 años. Otro pueden ser los los menos de 3 hijos, los que tienen un hijo, los que tienen 2 hijos, o los que no definitivamente no tienen hijos, o los que ni tienen pareja, ¿no? Podemos agrupar poblaciones también dentro de ese punto de vista, ¿no?, atendiendo a las clases, el número de clases. Lo siento, ando algo resfriado. Modalidades y clases deben formar un sistema exhaustivo y excluyente. Cuando nos referimos a exhaustivo, nos referimos a no poder olvidar ningún posible valor de la variable. Porque si olvidamos algún valor de la variable, vamos a tener falsos datos. Algo malo sería decir cuál es su color de pelo, rubio o moreno. Lo bueno sería cuál es su grupo sanguíneo. Eso sí se puede, es algo concreto. Porque incluso en la escala de negros a colores de pelos cafés, vamos a tener nosotros escalas intermedias, que en algún momento incluso van a ser muy dificultosos de poder determinar si pertenecen a una o a la otra escala DAT. Estas son las tonalidades de los colores que les habíamos mencionado hace un momento. Dentro de lo que es excluyente, quiere decir que no se, o sea, que las clases y las modalidades no se intersecten. Si vamos a tener, por ejemplo, el cálculo de edades, bueno, eso es imposible, eso es difícil que una persona tenga la misma vez 20 y otra 20, y la misma 21 años a la misma vez. Entonces estamos hablando de que estas escalas se excluyan mutuamente en la descripción de las clases, ¿no?, que vayan a pertenecer a los atributos de estas mercancías, ¿no?, mejor dicho, de estos individuos o de estos elementos. Ya ahí tenemos, por ejemplo, el estudio sobre el ocio. Entonces, mal sería que nosotros digamos de los siguientes, ¿qué le gusta? El deporte, por ejemplo, ¿no? Porque hay algunos que les gusta más de un solo deporte. Tratar de formar clases con respecto a los deportes que practican sería algo malo, porque vamos a tener muchas intersecciones. Hay ciertos individuos que les gusta jugar fútbol y a la misma vez básquet, o algunos que no les gusta básquet, pero sí les gusta el fútbol. Entonces, en ese caso ya no son excluyentes la descripción que se va a hacer en cuanto a los valores de los mismos. Bien, lo bueno sería decir que si le gusta el deporte, porque o es sí o es no. Entonces, dentro de esta escala podemos nosotros crear dos clases, por ejemplo, dos modalidades. O le gusta el cine, sí o no. Lo malo sería decir cuántos hijos tiene. Ninguno menos de 5 o más de 2. Y ahí ya no son excluyentes, porque los que tienen 5 obviamente tienen más de 2 y se van a incluir en el grupo de los que tienen más de 2. ¿Bien? Ok, chicos. A ver, esta última diapositiva y ya terminamos la clase del día de hoy. La presentación y el ordenamiento de datos tiene que ver mucho con las tablas que vamos a presentar para el análisis de los datos presentados. Entonces, las tablas de frecuencia y las representaciones gráficas son dos de las maneras equivalentes de presentar la información. Entonces, las tablas nos van a ayudar a interceptar el individuo y la característica, y en la intersección de las mismas, la medida que se haya dado sobre estas. Entonces, se debe presentar la información o de esta manera tabulada o de las maneras gráficas que nos van a ayudar a entender esas medidas generalmente y cómo se presentan, ¿ah? En escalas gráficas. A veces nosotros mucho más fácil saber qué número es más grande que otro cuando lo tenemos representado gráficamente.
mujeres se representan de color rojo y los individuos varones de color azul, ¿no? Ahí tenemos 6, dentro de esa población dada, 6 mujeres y tenemos 4 varones, ¿no? Ahí la tienen, ¿no? Ahí tienen presente. Entonces se pueden presentar así, de forma tabulada, y en ese caso no va a ser necesario el uso de un gráfico, porque el gráfico lo podemos tener muy aparte, y ahí se dan de cuenta que hay más, porque a veces la relación así numérica hasta es un poquito abstracto, porque no se olviden que la representación numérica de las medidas es abstracto, si ustedes se están imaginando cuánto es. Cuando yo les digo, ¿qué número es más grande, 10 o 5? Bueno, obviamente ya se imaginen en su cabecita les aparece 10, tal vez una regla de 10 centímetros, tal vez dar 10 pasos, no sé. Pero de alguna u otra manera se imaginan el 10 con respecto a una actividad o a un fenómeno que ellos observan. Pero cuando nosotros podemos ver gráficos, de alguna u otra manera ya se nos despierta el sentido concreto que tenemos dentro de nuestras cabecitas, ¿no? Y el proceso, procesamiento de los datos que hacemos. Pero las tablas de frecuencia y las presentaciones gráficas son dos de las maneras equivalentes, es cierto, una equivale a la otra. Desde presentar la información, las dos exponen ordenadamente la información recogida en una. Ok, ya esto ya tiene que ver mucho con las tablas que vayamos a presentar. En la próxima clase vamos a analizar tablas de frecuencia y para eso vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Entonces, para no quedarnos a medias, abro el espacio para que ustedes puedan hacer consultas, preguntas o comentarios. Ahora, para que así la próxima clase ya nos introduzcamos netamente a los gráficos y a las tablas dentro de la representación de los datos. ¿Hay alguna consulta o pregunta? ¿Hay alguna consulta o pregunta? Chicos, abro el espacio para que ustedes me hagan consultas o preguntas. ¿Hay consultas o preguntas? Bueno, como creo que no las hay y que todo aquí... Adrián, Perdón, licenciado, buenas noches. Una consulta con respecto a la tarea que nos ha asignado para el día de hoy, no irlo a la plataforma al grupo de WhatsApp, o está bien que la hayamos. al grupo de WhatsApp. La plataforma no todavía, porque no tenemos totalmente configurada todos los temas. Entonces, de momento, solo por ahora, solo por este trabajo del día bueno, de la semana pasada, al grupo de WhatsApp, ¿no? Al grupo de WhatsApp, al grupo, no a mi privado, porque en mi privado se pierden, me recibo muchos mensajes y se puede perder. Licenciado. Entonces, escríbanme al grupo de WhatsApp. Ok, espero haber resuelto su duda. Bien, entonces, si no hay más consultas, si no hay más preguntas, Licenciado, buenas noches. Escucha, Andrea. Adriana, aló. Hola, Licenciado, buenas noches. Le habla Tatiana Cáceres. Tatiana, buenas noches, ¿cómo le puedo Se le ayudar? escucha, licenciado. ¿Me Buenas escucha? noches. Quería preguntarle sobre la tarea que tenía que dejar de la anterior semana. Esta semana me estoy recién ingresando a lo que es la materia. No sé si habría la posibilidad de enviarlo en esos días o mañana si es posible, porque recién acabo de ingresar. Ok, haremos una cosa, ampliaremos el plazo de entrega, era oficialmente hasta hoy día. Em, lo dejaremos hasta el día jueves, ¿ya? La posibilidad de poder entregar jueves hasta la medianoche. Es sencillo, no es nada complicado, solo hacer un mapa conceptual o un mapa mental de la estadística, ¿no? Las ramas de la estadística, ¿no? Estadística descriptiva, estadística inferencial, probabilística y demás.
¿ya? Entonces ahí van encontrando algún documento. No vale copias y pegas. Si son copias y pegas, hay penalidades, ¿no? Pues si yo encuentro dos mapas mensuales o dos mapas conceptuales que son iguales, voy a dividir la nota en dos, ¿no? Si se han sacado 8/10, digamos, entonces les voy a dividir a 4 cada uno de ellos, ¿no? Y si encuentro más todavía, no son más de 3 entre 3. Si son 4 entre 4, ¿no? 8 dividido entre 4, a 2 puntos a cada uno les voy a dar, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Para no fomentar el plagio, ¿no? A esta altura ya no tienen que hacer plagios ustedes. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ok. Muchas gracias por la consulta. ¿Hay alguna otra Licenciado, consulta más? Sí, ¿cómo licenciado, buenas está? noches. Dígame. Habla Daniel, disculpe, licenciado. Sobre el grupo de WhatsApp, yo también me estoy integrando recién en el turno de la noche, entonces no estoy agregado en el grupo del WhatsApp. ¿Cómo lo puedo hacer para entrar al grupo? Anótese mi número. Por favor, ¿Tiene algo donde licenciado. anotarse? Eh, 677 seis, 38 338. 677 38 338. ya, licenciado, muchas gracias. Entonces lo escribo. Escríbame ahí y yo le voy a enviar el enlace para que pueda ingresar a nuestro grupo. Ya, licenciado, muchas gracias. Eso es todo. A usted, ¿no? A usted las gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra consulta o pregunta? Bueno, chicos, creo que no las hay. Bueno, aunque las hubiese y todavía no supieran cómo plantearlas o están en dudas, pueden también escribirme al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que podamos resolverlo y así pueda ser de conocimiento de todos sus compañeros. Gracias por estar presentes el día de hoy. Hasta aquí quedamos con la clase presente.